Una niña pequeña al borde de la carretera le pide a un desconocido que la compre, a ella y a su hermano para escapar de su propio padre. Brent Hawkins, un ex policía protegido por su influyente padre fiscal, creía que nadie se atrevería a enfrentarlo. Pero no contaba con Zack Walker, un veterano con pruebas, contactos y un sentido inquebrantable de justicia. Pero escuchen bien cómo esta historia da un giro impactante, y por qué, al final, la justicia logró imponerse. Zachary Walker no era hombre de palabras ni de fiestas ni de calles ruidosas. En los valles secos del noreste de Nuevo México, todos lo conocían simplemente como el lobo solitario. Tenía una forma de mirar que no buscaba conversación. Su mirada era la de alguien que había visto demasiado y elegido el silencio como escudo. Veterano de caballería, había servido en Afganistán como explorador montado, rastreando caminos imposibles entre arenas y ruinas. Ali había aprendido a moverse sin ser visto, a leer la tierra como un libro, y a confiar solo en su caballo. Después de regresar, el mundo no le ofreció mucho. Un divorcio silencioso, amigos que ya no le amaban, y una vida que parecía hecha de cenizas. Así que se refugió en su rancho a las afueras de Clayton, con sus acres de terreno seco, una pequeña cabana de madera envejecida y su fiel Mustang llamado Reco. Reco era viejo, con el lomo cubierto de cicatrices y una mirada sabia. Como su jinete, era resistente, calado y orgulloso. Entre los dos se formó un vínculo hecho de años de soledad compartida. Aquel martes el cielo tenía ese tono cobrizo que anuncia polvo en el aire. Zack regresaba de comprar clavos y cuerda en la ferretería del pueblo. El sol caía en diagonal proyectando sombras largas sobre la carretera de tierra. En la distancia algo rompía la monotonía del paisaje. Una figura pequeña, y luego otra, más alta, delgada, como una sombra agrietada. Zack habría seguido su camino, lo hacía siempre. En el desierto, uno aprende a no mirar demasiado, a no cargar con las penas ajenas. Pero justo cuando pasó al lado, una voz le llegó por encima del viento. «Puede comprarnos, señor». Zack tiró ligeramente de las riendas. Reco se detuvo con un bufido. Giró la cabeza y entonces la vio con claridad. En sus brazos, envolviendo con fuerza un bulto apenas más grande que un saco de harina, sostenía a un bebé dormido, envuelto en una chaqueta raída. El rostro de la niña tenía una determinación extraña, pero su voz había temblado al hablar. Detrás de ella, de pie junto al borde del camino, una mujer. Su piel estaba manchada de polvo, la ropa desgarrada y su rostro hablaba sin decir palabra. Tenía el labio hinchado, una mejilla oscura por el golpe, y los ojos vacíos, como si ya no esperaran nada. Pero en esa mirada sin lágrimas, Zack vio algo que reconoció. No era lástima. Era lucha. Era la mirada de alguien que, aunque roto, aún se negaba a caer del todo. No pedía ayuda, no suplicaba. Sostenía la mirada como un soldado cansado que aún mantiene su bandera erguida. Zack desmontó sin decir palabra. El polvo crujió bajo sus botas. Por un instante, solo se escuchaba el viento entre los arbustos secos. «¿Cómo te llamas?», preguntó, con voz baja pero firme. La niña dudó, pero luego alzó el mentón, con esa valentía ingenua que solo los niños conocen. «Emma», dijo, «este es mi hermanito. Y ella es mi mamá. Se llama Sara». Zack miró a la mujer. Sara, un nombre común. Pero nada en ella era ordinario. Había algo en su postura, los hombros tensos, el cuerpo como un escudo frente a sus hijos, que hablaba de historias que no se cuentan fácilmente. Él no preguntó más, no aún, no era el momento, pero algo dentro de su pecho, adormecido durante años, pareció estremecerse, y supo, sin entender del todo por qué, que no podía seguir cabalgando, que ese día, el camino había cambiado. Sarah Hawkins ya no creía en promesas, ni en sistemas, ni en puertas abiertas. Había aprendido, a fuerza de realidad, que en ciertos pueblos no hay justicia para quienes no tienen un apellido poderoso. Cada paso que dio en los últimos días había sido con los pies heridos y el alma en carne viva, no por orgullo, porque eso hacía tiempo que se lo arrebataron, sino porque quedarse quieta significaba rendirse. Y eso no estaba dispuesta a hacer, al menos no aún. El olor persistente a plástico quemado seguía impregnado en su cabello. Lo sentía como una sombra cada vez que el viento soplaba. Era el rastro de lo último que le arrebataron. Su hogar, o lo que quedaba de él. El tráiler que compartía con sus hijos fue reducido a humo en menos de una hora. No hubo investigación. No hubo ayuda. Solo una advertencia, silenciosa y brutal.
Y Sara sabía perfectamente de dónde venía, de Brent Hawkins, su esposo. Ex esposo en teoría, aunque la ley decía otra cosa, y el pueblo entero se hacía el ciego. Brent no era un desconocido. Fue oficial durante casi una década y caminaba por las calles como si le pertenecieran. Su apellido abría puertas porque su padre era el fiscal del condado, un hombre de rostro amable en la prensa, pero de mirada fría en privado. Brent creció sabiendo que siempre habría alguien que limpiara su desastre. Y cuando Sara intentó huir por primera vez, lo aprendió también. El refugio al que llegó, con los ojos hinchados y el bebé en brazos, le entregó una hoja con teléfonos. Nada más. La trabajadora social le dijo, sin decirlo, no queremos problemas con esa familia, así que camino. 3 días, sin coche, sin abrigo, con Emma de la mano y el pequeño Elijah en el pecho. Se alimentaron de pan seco y agua de estación. Dormían por turnos entre arbustos o detrás de senales de carretera. Sara ya no tenía lágrimas, solo tenía brazos para cargar y ojos para vigilar. La frase de Emma, ¿puede comprarnos, señor?, no fue un error infantil, fue un grito. Una última cerilla encendida en la oscuridad, intentando atraer a alguien, a cualquiera, y alguien respondió. Aquel hombre de rostro curtido y silencio grave, que bajó de su caballo con una calma que imponía respeto. No conocía su historia. No sabía su nombre, pero al verla lo entendió todo, no con detalles, sino con esa intuición que tienen los que ya han visto mucho dolor. Sara lo miró a los ojos, y aunque por dentro su mundo colapsaba, por fuera mantenía el rostro erguido, no porque aún creyera en algo, sino porque no podía permitirse mostrar debilidad frente a sus hijos. Zack no preguntó, no hizo lo que otros habrían hecho, ofrecer limosnas, dar discursos de compasión falsa. Solo dijo, no compro personas. La frase era simple, pero su tono levaba algo más. Levaba decisión. Una pausa larga se tendió entre ellos. Sara sintió la arena filtrarse entre sus dedos, como si incluso el suelo se deshacía bajo ella. Pero puedo llevarlos a algún lugar. Sara bajó la mirada por un instante. Elijah dormía aún, acurrucado. Emma sostenía su manito con firmeza, como si fuera su ancla, y en ese instante, Sara comprendió lo que ella temía desde hacía tiempo. No quedaba ningún lugar, ningún refugio, ningún pariente, ninguna amiga. Puedes dejarnos aquí mismo, susurró, con voz tan baja que el viento casi se la llevó. Ya no importa, pero el viento no se la llevó. Zack la oyó, y no respondió enseguida. Solo la observó con una mezcla de respeto y algo más difícil de nombrar. Algo parecido al reconocimiento. Porque en Sara, rota pero aún de pie, él vio algo que no había visto desde hacía años. Algo que ni siquiera sabía que buscaba. Una verdad desnuda. Una herida abierta que no pedía piedad, solo un poco de espacio para sanar. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos entendieron en ese momento que su historia no terminaba en ese cruce de caminos. Apenas comenzaba. Zack no era un hombre de impulsos. Toda su vida había vivido siguiendo códigos, rutinas, distancias. Su rancho era su fortaleza, un lugar apartado donde cada cerca, cada tornillo oxidado, tenía su razón de estar. Nadie lo cruzaba sin invitación, ni amigos ni vecinos. Era su mundo cerrado, donde el pasado no podía tocarlo. Por eso, cuando decidió llevar a Sara y sus hijos a su hogar, ni él mismo entendía del todo por qué lo hacía. Pero lo hizo. Porque había algo en los ojos de Emma, esa mezcla de valentía y cansancio imposible de fingir, que se le quedó clavado en la conciencia. Era una mirada que no pertenecía a una niña, sino a alguien que había visto demasiado en muy poco tiempo. El viaje fue silencioso. Reco avanzaba con paso firme mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los montes. Zack conducía el remolque sin hablar, con el seno fruncido por pensamientos que no lograba ordenar. Sara, sentada en el asiento trasero, mantenía a Elijah envuelto en sus brazos como un escudo. Emma miraba por la ventana, con una expresión que no era curiosidad, sino una alerta constante, como si esperara que algo, o alguien, saltara desde las sombras. Cuando llegaron, el rancho apareció como una postal de otro tiempo. Una cabana de madera antigua, una cerca medio rota, un corral vacío, y más ala, campo seco hasta donde alcanzaba la vista. Zack no les ofreció discursos ni falsas promesas. Solo abrió la puerta, bajó sus cosas, y señaló la habitación de invitados. Sara dudó, miró las paredes, el suelo, las mantas dobladas, todo le resultaba ajeno, demasiado limpio, demasiado tranquilo. No es mucho, dijo él,
mientras dejaba una linterna sobre la mesa, pero al menos no hay nadie más aquí. Sara asintió sin hablar. Esa noche, Zack se sentó en su viejo sillón de cuero, con una taza de café frío entre las manos. No encendió la televisión, no revisó su teléfono, solo se quedó allí, mirando la pared, pero viendo algo mucho más lejano. Mosul fue hace más de una década. Una patrulla fallida, un edificio colapsado, y entre los escombros, un niño cubierto de polvo, abrazando el cuerpo sin vida de su hermana menor. Nadie entendía su idioma, pero su llanto lo decía todo. Zack intentó cargarlo, sacarlo, ayudar. Pero la orden llegó tarde, y lo único que pudo hacer fue apartarlo mientras los sacaban a ambos en camillas separadas. Durante años, esa imagen lo perseguía. Pero con el tiempo, se convirtió en sombra. Hasta hoy. Hoy el recuerdo volvió con fuerza. Porque esta vez había otra niña, otra hermana cargando a un hermano, otra madre sin refugio, y esta vez él tenía el poder de hacer algo. Mientras tanto, en la habitación contigua, Sara no podía cerrar los ojos. El cuerpo le pedía descanso, pero su mente se negaba. Cada crujido de la madera, cada golpe del viento contra la ventana, era un posible peligro. Brent no era un hombre que aceptara un no. No buscaba reconciliación ni comprensión. Solo control. Para él, Sara no era una persona, era una posesión. Y si algo lo enfurecía, era la idea de perder lo que creía suyo. Por eso él no dormía. Porque aunque las paredes fueran gruesas, y el rancho estuviera alejado del mundo, en su interior sabía una verdad que no podía ignorar. Él los buscaría. No por amor, no por culpa, sino por ego. Porque así funcionaba él. Se levantó en silencio, sin despertar a los niños, y se asomó por la ventana. Todo estaba en calma, el cielo cargado de estrellas, el campo inmóvil. Pero esa quietud no la tranquilizaba, al contrario. Era el tipo de calma que precede a una tormenta. Cerró las cortinas y se abrazó a sí misma. En otra vida tal vez habría confiado, tal vez habría sentido alivio. Pero ahora solo podía esperar. No sabía quién era realmente ese hombre llamado Zack, ni qué quería de ellos. Pero por primera vez en días, sus hijos dormían bajo techo. Y eso, aunque pequeño, ya era un comienzo. La noche siguió su curso. El reloj avanzaba despacio, como si también dudara, y en dos habitaciones separadas, dos personas marcadas por heridas diferentes compartían un insomnio que no tenía palabras, pero sí un mismo origen. La memoria de lo que se perdió y el miedo a lo que aún podía pasar. El aire aquella mañana tenía una tensión invisible, como si la tierra misma supiera que algo se acercaba. Zack lo sintió antes de ver nada. Esa punzada en el estómago que los soldados conocen bien. Ese aviso sin palabras de que alguien está cruzando una línea. Estaba arreglando una cerca cuando escuchó el crujido de llantas sobre grava. No era el sonido de un vecino. Era más lento, más deliberado, y venía desde la entrada principal del rancho. Levantó la vista y vio una patrulla blanca del condado. Sin sirenas, sin urgencia. Solo una visita con propósito disfrazado de rutina. Del vehículo bajó un hombre robusto, con el uniforme algo suelto por la barriga, y una gorra que apenas cubría su calvicie. Sheriff Tom Garris, un nombre que llevaba años ocupando el mismo asiento no por mérito, sino por apellidos. Todos sabían que era más político que guardián de la ley. Y más aún, todos sabían que tenía una lealtad personal con el padre de Brent Hawkins. Esa lealtad le había evitado ver muchas cosas en el pasado. Llamadas que nunca llegaron al informe, golpes que nunca fueron documentados. Garris sonreía, una de esas sonrisas que pretenden cordialidad, pero esconden cálculo. «Bonita mañana, ¿no, Zack?», dijo, caminando como si el rancho fuera suyo. «Solo estoy dando una vuelta por la zona. No habrás visto por aquí a una mujer con dos niños, ¿verdad?». Zack se quedó inmóvil, con las manos apoyadas en la cerca recién reparada. Lo miró sin prisa, midiendo cada palabra. «No creo que eso sea asunto tuyo», respondió con voz firme. «¿Tienes una orden?». El sheriff levantó las cejas como sorprendido por la frialdad. «Orden», repitió con una risita seca. «Vamos, hombre. Solo estoy haciendo preguntas». Brent está preocupado. Dice que su esposa desapareció con el niño. Técnicamente, eso es, bueno, secuestro. Aunque sea su hijo, claro. Zack entrecerró los ojos. No por rabia, sino por claridad. Cada palabra que Garris pronunciaba no era solo una excusa. Era una estrategia, un intento de disfrazar persecución con legalidad. Pero Zack conocía ese juego.
Había visto versiones más brutales en otros países, con otros uniformes, y no pensaba dejarse engañar. Y seguro también dijo que ella incendió la casa, ¿verdad? Garis tragó saliva, su sonrisa se tensó. Por un segundo, el disfraz de vecino amable se quebró. Lo que Zack vio entonces en sus ojos no fue sorpresa, fue molestia. Y detrás de esa molestia, amenaza. Mira, Zack, dijo el sheriff ahora con otro tono, no te metas donde no te llaman. Esto no es un campo de batalla. Aquí las cosas funcionan de otra manera. Zack dio un paso hacia él, no agresivo, pero sólido, como un árbol que decide no moverse. Precisamente por eso me estoy metiendo, respondió con frialdad. Porque si la ley aquí se dobla frente al apellido correcto, entonces alguien tiene que enderezarla. Por un instante ninguno de los dos habló. El viento sopló entre los pastizales secos. Reco relinchó a lo lejos, y Garis bajó la mirada por una fracción de segundo, lo suficiente para entender que su intento había fracasado. No hagas que me arrepienta de tratarte con respeto, dijo antes de girar sobre sus talones. Zack no respondió. Observó cómo la patrulla daba la vuelta en la entrada y desaparecía entre la nube de polvo. Cuando el silencio volvió, soltó el aire que había contenido durante toda la conversación. Sabía lo que venía después. Esto no había sido una simple visita, fue una advertencia, un tanteo. Y ahora, su nombre estaba escrito junto al de Sarah. Pero eso no lo asustaba. Lo que sí lo preocupaba era lo que harían cuando dejaran de tocar la puerta y empezaran a buscar ventanas abiertas. Porque con hombres como Brent, y con aliados como Garis, no se trataba de justicia, se trataba de poder. Y ellos no soportaban perderlo. La noche era silenciosa, con ese tipo de calma que parece frágil, como si algo invisible la sostuviera por los bordes. El rancho dormía. Sarah y los niños descansaban en la habitación del fondo, Zack en su catre, con una vieja manta militar sobre el pecho y la pistola cargada bajo la almohada, no por paranoia, sino por costumbre. Afuera, el viento del desierto soplaba seco, y la luna colgaba baja como una lámpara gastada. Reco en su establo daba vueltas inquieto. Algo lo alteraba, algo que aún no tenía forma. El primer grito vino de Emma. «¡Fuego! Se está quemando!». Zack se incorporó de un salto. Ni siquiera se calzó las botas. Bastó un segundo para oler el humo. Salió a toda prisa y vio las llamas lamiendo la parte trasera del viejo granero. No era un accidente. El rastro de líquido inflamable en la tierra lo confirmaba. Alguien se había acercado a escondidas. Alguien que conocía bien el terreno y sabía dónde dolería más. El instinto tomó el control. Zack corrió hacia la casa. Subió las escaleras de dos en dos y empujó la puerta del cuarto de los niños. Elijah aún dormía. Emma temblaba junto a la ventana. Afuera, ahora, los cargó como si fueran parte de sí mismo. Sarah apareció detrás de él, aturdida, con el rostro pálido. «¿Qué pasa?» «El granero», dijo sin detenerse. Fuego la guió por el pasillo, bajaron juntos y salieron al patio. El calor ya se sentía desde lejos. Zack los dejó a todos al borde del pozo, donde la tierra aún estaba húmeda por la última lluvia. Luego volvió corriendo. El granero era más que madera vieja. Allí guardaba sus herramientas, parte de las reservas y los recuerdos de su padre. Pero no dudó. Tomó la manguera conectada al tanque de agua, la desenrolló como en los viejos días de entrenamiento y comenzó a lanzar chorros sobre la base de las llamas. Su camisa se empapó, la cara cubierta de ceniza. No pidió ayuda, no llamó, no esperó. Los bomberos del pueblo tardaron más de 2 horas. Llegaron con las luces apagadas, explicando que su GPS los había llevado al otro lado del condado. Zack no dijo nada, no acusó. Solo los miró con una calma tan fría que hizo que uno de ellos evitara su mirada. Cuando el amanecer rompió sobre las colinas, el granero seguía en pie, aunque chamuscado. El humo aún flotaba en el aire como una advertencia. Dentro de la casa, Sarah preparaba café en silencio. Emma acariciaba al caballo con las manos aún temblorosas. Elijah dormía en brazos de su madre, ajeno al caos de la noche. «No podemos quedarnos aquí», dijo Sarah sin levantar la voz. «Por nuestra culpa, tu casa está en peligro». Zack estaba sentado en el porche, con una manta sobre los hombros y una mirada que no buscaba consuelo. Al oírla, giró la cabeza lentamente. «Este lugar», dijo, «ha estado vacío durante años, sin risa, sin voces, sin propósito». Sarah no respondió. Se quedó de pie.
esperando lo que él diría después. No tengo familia, continuó. Solo cercas, madera y tierra seca. Pero ahora hay alguien aquí. Y eso lo cambia todo. Se puso de pie. La brisa matutina movía su camisa húmeda. Sus ojos, cansados pero firmes, se clavaron en los de ella. No los traje aquí por compasión, Sara. Los traje porque sabía que no podía seguir mirando hacia otro lado. Y no pienso entregarlos a nadie. El sol comenzó a elevarse, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Por un instante todo pareció detenerse. Sara lo observó sin palabras. Y en ese silencio algo se rompió dentro de ella. No era miedo. Era la coraza de quien llevaba demasiado tiempo esperando huir. Porque por primera vez, alguien no la empujaba a seguir corriendo. Alguien decidía quedarse. Y luchar. Zack se levantó temprano esa mañana. El cielo apenas comenzaba a aclararse y el rancho aún respiraba en silencio, pero él no podía quedarse quieto. Sabía que había cruzado una línea, una de esas que ya no permiten dar marcha atrás. Había dado refugio a una mujer perseguida por un apellido poderoso, y ahora debía hacer lo que muchos temían: hablar, no con palabras vacías, sino con pruebas, con hechos, con verdad. Guardó en una carpeta gruesa cada documento que había conseguido. No había sido fácil. Sara al principio apenas quería recordar. Pero cuando entendió que no se trataba de venganza, sino de protección, comenzó a entregar lo que guardaba en su maleta rota. Fotografías de heridas con fecha, diagnósticos médicos sin firma, copias de denuncias archivadas que nunca llegaron a juicio. Todo eso, unido, contaba una historia que las autoridades locales llevaban años ignorando. Zack condujo hasta el tribunal del condado. Al entrar, el eco de sus botas resonaba entre los pasillos como si fuera una advertencia. En la recepción, pidió hablar con el secretario judicial. Nadie pareció sorprendido al ver su apellido. Aún era respetado por su pasado militar, pero también observado con cautela por su soledad voluntaria. «Vengo a entregar pruebas de omisión institucional», dijo, colocando la carpeta sobre el mostrador. La empleada la miró, la tocó, y luego bajó la vista. No prometió nada, no negó nada, solo la tomó y desapareció por una puerta lateral. Zack no esperó respuesta. Ya sabía cómo funcionaba el sistema. En un condado donde los lazos de sangre pesan más que las leyes, Brent tenía aliados en todos los niveles. Si quería romper el círculo, debía usar otra vía. Por eso, antes de salir, marcó un número que había guardado hace años. El de Andrea Torres, una periodista de investigación de Albuquerque con reputación de decir lo que otros callaban. Habían coincidido una vez, en una ceremonia de veteranos, y ella le había dicho: «Si algún día ves algo que deba ser contado, llámame». Hoy era ese día. Andrea llegó esa misma tarde, con una cámara pequeña, una grabadora y ojos que sabían distinguir una mentira a kilómetros. Zack no le ofreció discursos ni promesas. Solo la llevó al lugar donde Sara preparaba la cena, donde Emma jugaba con Reco, y donde Elisha dormía sobre una manta remendada. Le mostró las marcas en las paredes del granero chamuscado, los papeles, las fotos, las fechas. Andrea no hizo preguntas al principio, solo observó. Y luego, con la voz suave pero decidida, pidió hablar con Sara. La conversación fue larga, silenciosa, cargada de pausas. Sara no lloró, no exageró, solo contó lo que vivió, lo que calló, lo que perdió. Al amanecer del día siguiente, el titular apareció en todos los portales locales. Una mujer intenta venderse con sus hijos para huir de su esposo policía. Solo un veterano del desierto decidió escucharla. La imagen que acompañaba el artículo era de Emma, de pie junto al corral, con el cabello enredado y la mirada fija. No lloraba, solo miraba, como si supiera que, por fin, alguien la había visto. Las redes sociales hicieron el resto. El artículo fue compartido miles de veces. Los comentarios se dividieron, pero la mayoría coincidía en algo. Había fallas que ya no se podían ocultar. Personas de otros estados ofrecían ayuda. Algunos preguntaban por Sara, otros por Zack, pero todos hablaban de lo mismo, la historia que nadie quiso contar durante años. Zack observó la noticia desde su teléfono viejo, sentado en el porche. No sonreía, no buscaba fama. Solo supo que, por primera vez en mucho tiempo, la verdad tenía una oportunidad. Y esta vez, no pensaba dejar que la enteraran. El arresto no fue anunciado con bombos ni emitido en los noticieros del condado. Fue silencioso, casi incómodo,
como cuando alguien importante que en desgracia y todos prefieren mirar hacia otro lado. Brent Hawkins fue detenido oficialmente por cargos de incendio intencional y allanamiento de propiedad privada. Pero los que conocían el contexto sabían que aquello era apenas la superficie. Lo real, lo que de verdad lo llevó a enfrentar la justicia, fue la presión pública. Las voces que se alzaron desde los rincones más lejanos del Estado, exigiendo respuestas, exigiendo respeto. El padre de Brent, un fiscal con más de 30 años de influencia en el sistema, movió sus fichas de inmediato, llamadas, reuniones privadas, intentos de desviar el foco, pero no contaba con un factor imprevisto, Zach Walker. Zach no solo era un veterano con pasado respetado, era también un hombre con conexiones construidas no en pasillos políticos, sino en zonas de combate. En Santa Fe, varios fiscales recordaban perfectamente a aquel sargento que, durante una emboscada en Kunduz, había arriesgado su vida para sacar a 3 hombres heridos de una casa en ruinas. Uno de esos hombres ahora llevaba corbata y título, y cuando Zach lo llamó no pidió favores, solo dijo, necesito que se haga justicia, no para mí, para ella, y para los niños. El juicio se celebró en una sala sobria, con paredes de madera y ventiladores antiguos que zumbaban despacio en el techo. No había cámaras, solo testigos. La comunidad estaba dividida, pero la atención era absoluta. Sara fue la primera en declarar, subió al estrado con paso firme, sin la mirada temerosa que llevaba cuando Zach la encontró al borde del camino. Habló con voz tranquila, sin dramatismos. Describió los años de silencios impuestos, las puertas cerradas, los miedos que no se decían en voz alta. No lloro, no busco compasión, solo dejo que los hechos hablasen. Emma se sentó junto a ella, en la primera fila, con Elisha dormido en su regazo. Sus manos pequeñas lo envolvían con una fuerza que no correspondía a su edad. No decía palabra, pero su presencia era un testimonio en sí mismo, el rostro de una infancia que había sido forzada a madurar demasiado pronto. Y luego habló Zach, no se paró detrás del micrófono como un orador, se mantuvo recto, con las manos cruzadas al frente. Miró al juez, no al jurado, ni a los abogados. Y cuando habló, su voz fue grave, medida, sin adornos. Señoría, comenzó. No estoy aquí como testigo de un crimen, sino como testigo de una omisión, porque durante años muchos vieron lo que pasaba y decidieron no actuar. Y eso duele más que el golpe, duele la indiferencia. Hizo una pausa. Miró a Sara, luego a los niños. Yo solo quiero una cosa. Que estos niños no tengan que volver a mirar a un extraño y preguntarle si pueden comprarlos. Porque no son mercancía, son personas y merecen ser protegidos. El silencio que siguió a sus palabras fue más elocuente que cualquier alegato. Nadie se movió. Nadie tosió. Incluso el juez bajó ligeramente la cabeza, como si necesitara respirar antes de responder. En esa sala no se dictó una sentencia ejemplar, pero sí se encendió algo más profundo. Un reconocimiento tácito de que, esta vez, el poder no había logrado ocultar la verdad. Y cuando todo terminó, Sara no aplaudió, solo tomó la mano de Emma. Y en ese gesto sencillo, se sintió por fin un cierre, no perfecto, no justo en todos los sentidos, pero real, y suficiente para comenzar de nuevo. Habían pasado 6 meses desde aquel día en la sala del tribunal, y el rancho ya no era el mismo. Las paredes que antes guardaban solo ecos y polvo, ahora resonaban con pasos pequeños, con risas ocasionales, con la rutina suave de una familia improvisada. El cambio no fue inmediato ni perfecto. Se construyó día a día, como se curan las heridas profundas, sin prisa, pero con firmeza. Sara se convirtió en el alma práctica del lugar. Aprendió rápido a reparar cercas, alimentar animales, mantener el huerto que Zach había abandonado hacía años. Sus manos, antes temblorosas, ahora se movían con decisión. Había en ella una paz nueva, no de olvido, sino de propósito. El miedo no se había ido del todo, pero ya no gobernaba su mirada. Emma empezó la escuela en el pueblo. Y aunque al principio guardaba silencio en clase, pronto demostró que tenía una inteligencia aguda y una voluntad difícil de quebrar. Se hizo amiga de una niña que vivía en una granja cercana, y cada tarde regresaba cubierta de tierra y risas contenidas. A veces ayudaba a Sara con el maíz, otras acompañaba a Zach al corral, y cuando el cielo se llenaba de estrellas, leía en voz alta al pequeño de la familia, ahora oficialmente llamado Joshua. Eligieron ese nombre entre los 3. Zach lo propuso en honor a un joven sargento que había servido con él en Mosul. Joshua había sido valiente,
generoso, el tipo de soldado que se queda atrás para cubrir a los demás. Murió en una misión que salió mal, pero salvó muchas vidas. Sara aceptó sin dudar. Emma repitió el nombre con respeto, como si ya entendiera su peso, y así, el bebé que nació en medio del miedo, ahora llevaba un nombre con historia. Zack, por su parte, descubría algo que no buscaba: pertenencia. No era padre, ni esposo, ni guía, pero tampoco era solo un observador. Se convirtió en lo que quizás siempre había estado destinado a ser, un guardián silencioso, no de la tierra ni del ganado, sino de la dignidad de quienes habían sido vulnerables y se negaban a seguir siéndolo. Cada día comenzaba con el canto de los gallos y el crujido de botas sobre madera. Las noches eran tranquilas, con el ulular de los búhos en la distancia. El rancho seguía aislado, pero ya no era un refugio de soledad, sino un bastión de calma. Una tarde, mientras Zack reparaba una cerca junto al granero, Emma se le acercó con pasos lentos. Tenía las manos en los bolsillos y el seno fruncido, como si algo importante se cocinara en su mente. Zack, dijo sin rodeos, ahora ya somos tuyos. Él dejó el martillo en el suelo, se limpió las manos en el pantalón y se agachó hasta quedar a su altura. La miró directamente a los ojos, sin apuro. No, Emma, respondió con suavidad. Ustedes no le pertenecen a nadie, ni a mí, ni a nadie más. Ella bajó la mirada, pensativa. Entonces él agregó: pero si algún día vuelves a sentir miedo, si alguna vez parece que el mundo se desmorona otra vez, tú ya sabes dónde estoy, y sabes que estaré. Emma asintió. No dijo nada, no hizo gestos grandes. Solo dejó que una sonrisa tímida, apenas visible, se dibujara en sus labios. La primera desde hacía mucho tiempo. Y con esa pequeña curva en su rostro, el rancho se llenó de algo más fuerte que cualquier promesa. La certeza de que, a pesar del pasado, aún era posible sentirse a salvo y pertenecer, aunque fuera solo a la tierra, al silencio, o al corazón de alguien que decidió no mirar hacia otro lado.